El zorro. Estos son algunos de los secretos del zorro, un éxito que costó trabajo llevar a la televisión. Un ícono de la televisión. ¿Quién no quiso ser como el zorro cuando era chico? El sueño de todo pibe. Basado en una novela de aventuras que era publicada por Entrega, se convirtió en una de las series más exitosas de la televisión, aunque tardó mucho tiempo en realizarse. Esta serie tardó 10 años en transmitirse. A pesar de contar solo con 3 temporadas, es considerado un clásico de la pantalla chica. El zorro no solo fue un fenómeno inédito de la época, sino que hizo millonarios a muchos gracias al merchandising, llegándose a retransmitir muchas veces por canales de televisión incluyendo la Argentina, uno de los que hoy en día es el más visto. La historia de un jinete enmascarado que lucha contra los gobernantes injustos del pueblo de Los Ángeles durante los días del dominio español, inspirado en La maldición de Capistrano, una novela corta de 5 entregas, firmada por Sean McCollum. Si bien en un principio no tuvo demasiada repercusión, cuando fue llevada al cine el año siguiente con el capítulo La máscara del zorro, el público estadounidense quiso saber más de este misterioso héroe. En muchos sentidos, el zorro fue un pionero en la narrativa de los héroes contemporáneos. Un tranquilo millonario llamado Diego de la Vega, quien de noche hace justicia por mano propia, inspirado en el héroe Robin Hood. El personaje terminó apareciendo en más de 60 cuentos e historietas, libros que se calculan que fueron leídos por más de 500 millones de lectores en todo el mundo, siguiendo las hazañas del Vengador enmascarado, en 28 idiomas. En la versión original de McCollum, De la Vega es el hijo de un rico terrateniente que al regresar a su hogar después de haber estudiado en España, se horroriza al comprobar los problemas que se viven en su pueblo en Los Ángeles, bajo el mando del malvado capitán español Enrique Sánchez Monasterio. Más tarde, en 1940, el zorro regresaría al cine de la mano de Tyrone Power, quien rompió la taquilla y volvió aún más popular al personaje. Este éxito hizo que varios estudios de Hollywood quisieran tener los derechos de más historias de McCollum, pero ninguno quería apegarse a las normativas que se les pedía. El único que aceptó esto fue Walt Disney, quien llegó a un acuerdo inédito para la época. Para aquel entonces diseñó un fondo de empresa con el cual él obtendría los derechos de las historias del zorro para hacer una serie de televisión, con lo cual podría hacer un parque de diversiones, quien obtuviera las ganancias para poder pagarle lo que McCollum exigía. Así, en 1953 se fundó Zorro Producciones, una subdivisión de la empresa Walt Disney Corporation, y comenzaron los preparativos para la serie. El mismo creador del famoso ratón Mickey Mouse se puso al frente de las negociaciones para conseguir inversores e ir armando la escenografía colonial. Sin embargo, los costos comenzaron a elevarse más de lo previsto, y todos los potenciales interesados querían ver un piloto antes de poner dinero, algo que Walt Disney se negaba a hacer, pues creía que su nombre debía bastar como garantía suficiente. Pasó un año hasta que la cadena de televisión ABC se interesó por el proyecto, pero Disney ya estaba con su cabeza puesta en el parque temático Walt Disney, y parece olvidado del enmascarado. Hubo que esperar entonces hasta 1957, cuando el parque era un gran éxito, pero el público que lo visitaba ya no regresaba, ya que sentía que había visto todo. Era entonces hora de sumar nuevas atracciones al parque, pero esto implicaba inyecciones de dinero y más dinero, lo que reflotó la idea del zorro. ABC y Walt Disney firmaron un contrato para realizar una serie de televisión que financiaría la extensión del parque, con ganancias televisivas y licencias. Las negociaciones fueron duras, y el dibujante cedió sus derechos personales a la compañía, sin saber que esto le traería muchos problemas legales en el futuro y que la ABC explotaría a más no poder los derechos del zorro. Claro, con esto él logró hacer lo que quería, evitando hacer el piloto que tanto le exigían, pero ¿a qué costo? Con el financiamiento listo, con los guiones listos, con la pantalla lista, lo único que necesitaba el zorro para remontar era un protagonista. Para el público masivo, tras el suceso de la película de 1940, Tyrone Power era la personificación misma del zorro. Así que se buscaron actores similares, se hicieron unas 27 pruebas, con nombres conocidos de la época, como Hugh Grant, Todd Kelly, Dennis Weber o David Jensen, pero nadie lograba convencer a Walt Disney, hasta que el 18 de abril de 1957 se hizo el casting un hombre de 30 años casi desconocido, llamado Guy Williams, que de inmediato enamoró al productor. Williams era modelo publicitario, pero él anhelaba ser actor,
aunque con bajas esperanzas ya que ya había intentado actuar antes y nunca le fue del todo bien, simplemente era un secundario. Incluso él declaró una vez que si el Zorro no hubiera salido bien, él se hubiera retirado de la actuación para siempre. Él jamás imaginó convertirse en el ícono que es hoy en día. Fue una fortuna que aún no se hubiera rendido, porque William demostró ser perfecto para el doble rol de Diego de la Vega y el Zorro, ya que tenía experiencia en el esgrima y podía moverse en las aguas de la comedia, el drama y las escenas de acción requeridas. El resto del elenco fue más fácil de conseguir y fue tan sólido como el mismo protagonista. Para Bernardo, su fiel asistente, quien era mudo pero fingía también ser sordo y solía doblar al Zorro cuando era necesario disipar las sospechas sobre Don Diego, se eligió a Janet Sheldon, quien tenía amplia experiencia en Broadway y el radioteatro, y más importante aún, que fue mimo por muchísimos años. En cuanto al sargento García, segundo al mando de Los Ángeles y una suerte de villano de buen corazón, se eligió al actor de teatro Wimberly Calvin Koopman, quien tenía todo lo necesario para el personaje, pero a este no le crecía la barba, lo que se solucionaría fácilmente con maquillaje diario. El rol del padre de Diego de la Vega recayó en el veterano George Levish, y el malvado Capitán Monasterio fue interpretado por Rick Lumum. El reparto principal se completaba con uno de los personajes más queridos por los televidentes y el único que no tenía cartel de presentación. Diamond Decorator, se trata del caballo que se ponía en la piel de Tornado, el mejor amigo del enmascarado. Con 7 años, Diamond había competido en la década del 50 en el torneo Gran Nacional y había logrado 14 victorias consecutivas antes de dedicarse a la televisión. Tenía 3 dobles entrenados para hacer escenas particulares. Uno que estaba entrenado para pararse en 2 patas, el mismo que aparece en la presentación. Otro entrenado para escenas de combate y un tercero que se usaba cuando era necesario correr a altas velocidades. Hasta aquí la primera parte de nuestro video. Pronto la segunda parte en nuestro canal.